Los jueves estamos estudiando el libro de Daniel. Somos entre 20, 25 alumnos y la verdad que yo no sé si en alguna universidad de teología se puede aprender tanto y sacar tanto de la palabra de Dios, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque a los asistentes les tengo que pedir, no sé si disculpas o comprensión, porque la mayoría de lo que yo voy a decir ahora lo hemos visto cuando estudiamos ya este fabuloso capítulo 3 del libro de Daniel. Es algo que no podía guardarme, necesitaba compartirlo con todos porque ha tenido un impacto muy grande en mi vida. Daniel y 3 de sus amigos fueron escogidos para ir a servir a la casa del rey de Nabucodonosor. Fueron escogidos porque eran de los más brillantes, los más sabios, y eran ellos judíos, ¿no? Resulta que nosotros, con la historia que vamos a tratar, es algo que podemos comparar perfectamente con lo que ocurre hoy en día con los hijos de Dios, a pesar de que esto ocurrió hace 2400 años. Veremos la importancia de servir y obedecer a Dios en lo que podríamos llamar nosotros cosas pequeñas, pero que no son pequeñas. Daniel y sus 3 amigos obedecieron a Dios en cosas, digamos, simples antes de llegar a la cima. Es curioso que en este capítulo 3 que vamos a estudiar, a tratar, no figura Daniel. Y es porque lo más probable es que Daniel no estuviera ahí. Carlos Lázaro, un gran conocedor de este libro, nos comentó que posiblemente no estuviera porque estuvo asignado en una embajada afuera, ¿verdad? Porque era imposible que al estar ahí no se hubiera enterado de todo lo ocurrido, ¿no? Fíjate que Nabucodonosor manda construir una estatua de oro en su totalidad para decir que el día de su reinado y su autoridad jamás terminaría. Un rey orgulloso, soberbio, egoísta, que él quería ser Dios. Pero no solamente quería ser Dios, sino quería asegurarse de que la gente le alabe y le reconozca como Dios. Por eso manda a construir esa estatua de oro. Fíjate que Nabucodonosor se queda escandalizado de la negativa de los judíos a obedecerle. Pero vamos un poquito más atrás. Dice, cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un fuego ardiendo. Es una tremenda amenaza, Cualquiera que desobedezca al rey será echado a un horno de fuego. Nabucodonosor consideraba la negativa de adorar a la imagen como traición, no solamente como una ofensa religiosa. Un horno de fuego ardiendo, dice las escrituras. Nabucodonosor no permitía que los que quebrantaban la ley se fueran sin castigo. Fíjate que la multitud obedece el mandato de Nabucodonosor. Dado que había llamado a todos los políticos y a tanta gente, podemos decir que habían cientos o miles de personas presentes que iban a adorar al rey. La obediencia era total, ¿no? Todos adoraban la estatua adorando al rey. Pero habían 3 varones judíos. Los 3 varones judíos, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos no obedecieron. Pero fíjate que ciertos caldeos los acusan a ellos. Y van al rey y de una manera sigilosa van y le dicen, oye, que estos no te obedecen.
porque a ellos los habían estado mirando de una manera especial, porque eran judíos, eran muy sabios y tenían puestos especiales. Además, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. O sea que la gente de alrededor le tenían envidia. Por eso es que van al rey sigilosamente y le dicen: rey, tú que eres poderoso y que nadie te falla, nadie te desobedece, hay 3 que sí te fallan y que sí te desobedecen. Y entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Nabucodonosor, escandalizado de la negativa, quiere escucharlo personalmente. Los llama a los 3 y quiere escucharlos él, si es verdad que se niegan a obedecerle. Y les dice que esa era una prueba de adoración, que tenían que adorarle. Esto era una prueba aún más grande para Sadrach, Mesach y Abednego. Una cosa es estar firmes por Dios, pero es algo más grande el permanecer en la firmeza cuando alguien te apunta y te dice: ¿es verdad? Esa pregunta es tan dolorosa y tan profunda, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Nabucodonosor no toleraría el ser desprestigiado en una ocasión tan importante. Su orgullo le hizo declarar: ustedes no tendrán otros dioses sino yo. No podemos imaginar la enorme presión de Sadrach, Mesach y Abednego para comprometerse. Todo frente a ellos, todo en contra de ellos. Sus amigos, los compañeros, el rey, todos en contra de ellos, todos mirándolos porque tenían que desobedecer a Dios. Dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Otra gran pregunta. Los 3 varones hebreos insisten que ellos nunca adorarán la imagen. Fíjate que a esa pregunta de ¿es verdad?, contestan: no es necesario que te respondamos. Ellos claramente no se inclinarían a esa imagen, estos judíos. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tomó una gran fe decir todo esto. Fíjate que para obedecer a Dios, Dios les trajo a este lugar en una gran fe, porque primero habían obedecido en lo pequeño. En el capítulo 1, cuando se niegan a contaminarse con la porción de comida y de vino que les daba el rey. Fíjate que estos hombres permanecieron firmes cuando fueron retados a comer la porción impura. Eso les dio valentía y madurez para cuando hubieran estacas más altas. Se da hoy en día que muchos fracasamos en la obediencia porque esperamos pruebas fuertes, grandes, y decir: entonces es el momento de actuar. Pero eso no es lo correcto. Sepas, oh rey, la declaración de Sadrach, Mesach y Abednego es también notable, por lo que no tiene ninguna excusa. Ellos no quisieron: oye, no, que no nos podemos porque hoy no nos toca, no nos sentimos bien. No pusieron ninguna excusa. Y fíjese que el rey había mandado calentar el horno 7 veces más de lo normal. Le habían puesto muchísimo combustible. Los hicieron atar de manos y escogieron a los más fuertes para que vinieran y los echaron al horno. Tan caliente estaba el horno que la gente que los tiró, los echó al horno, ellos murieron. Fíjate que la gente que los ata se acerca al horno para tirarlos y ellos mueren, porque no estaban acostumbrados al intenso calor de ese horno. Lo habían calentado 7 veces más, pero cuando entran y caen al horno, el rey Nabucodonosor se espanta porque era
asumible, era seguro que nadie sobreviviría a eso. Pero estos 3 hijos de Dios sobreviven a eso. Era asombroso que cualquiera sobreviviera por un momento dentro del horno cuando otros perecieron en la puerta. Se cree que la atención de Nabucodonosor cuando vio a los 3 judíos y a otra figura en el horno, se cree que le llamó la atención porque escuchó cánticos que cantaban. Y eso, si es así, nos, por supuesto, recuerda a Pablo y Silas en prisión. Fíjate que si este canto en el horno es cierto, Silas y Pablo estuvieron en la misma situación. Pero no solamente Nabucodonosor ve a los 3 judíos sanos y sueltos, sino que ve otra figura. Ve una 4ª figura. Y esa figura, nosotros como cristianos podemos pensar que es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, puede ocurrir que alguien diga: oye, José, ¿cómo va a ser posible si nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, murió y resucitó y subió a los cielos hace 2000 años? ¿Cómo puedes tú decir que estuvo entre los judíos 400 años antes? Y esta es otra de las maravillosas enseñanzas que sacamos del estudio de Daniel, y es que la mente de Dios no es la mente nuestra. No tienen por qué nuestras cosas encajar con las de Dios. Y por eso, de que Nabucodonosor viera a la 4ª figura como un Dios, nosotros podemos decir que fue nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que el fuego quemó únicamente las cuerdas de los 3 judíos. Y en esos tiempos se acostumbraba a llevar pelo largo y barba y todo. Nada se quemó, solo las cuerdas. Y es más adelante dice que ni siquiera olían a quemado. Pero así son las cosas de Dios. La prueba no tuvo poder alguno sobre estos hombres porque ellos estaban totalmente sometidos al poder y la voluntad de Dios. Resultado de todo esto, Nabucodonosor reconoce la grandeza del Dios de los 3 hebreos. Dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor le dio gloria a Dios, pero él reconoció que este gran Dios no era su Dios, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Nabucodonosor preguntó: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Les había preguntado antes. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos si me desobedecen y no adoran la imagen? Ahora se da cuenta que este Dios es diferente a su Dios. Fíjate que Nabucodonosor hace una proclamación de que nada malvado debe ser dicho en contra del Dios de los hebreos. Pero eso lo hizo por salir del apuro, porque más adelante vemos que volvió otra vez, que él quería ser Dios. Y fíjate la importancia de obedecer a Dios. ¿Quién se va a atrever a desobedecer a alguien que te amenaza? Oye, si no te rindes a mí, yo te echo a un horno de fuego. Una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo. Vivirlo. ¿Y por qué lo digo? Porque en estos días nosotros tenemos muchas amenazas de hornos de fuego. La vida cristiana está llena de amenazas de hornos de fuego. Fíjate que en el caso de Daniel y sus 3 amigos, ellos eran una inmensa minoría
en el ambiente donde estaban. Nosotros también los cristianos somos una inmensa minoría en el ambiente que estamos. Siempre digo, hoy tenemos de visita con nosotros a una hermana que es de San Antonio, de Texas, aquí con nosotros. Ella se llama Mía. Y lo primero que le dije a Mía, le digo que no sé si entiendes, Mía, ¿estás entendiendo lo que digo? Lo primero que le dije es, gracias por hacer el esfuerzo, tú como cristiana, de venir hoy y estar con tus hermanos, porque somos una minoría. Tú sabes, la mayoría de la gente, ¿qué está haciendo un domingo por la mañana? La mayoría de la juventud está durmiendo la noche. Y fíjate, y Mía ha venido a estudiar. ¿Y qué hace el domingo por la mañana? Estar con sus hermanos en nuestra iglesia. Muchas gracias, de verdad. Fíjate, y nosotros seguimos siendo una inmensa minoría. Hoy, permítanme que les diga, Nabucodonosor está siendo representado en el mundo de diferentes maneras. Juan Antonio escribió en el último atrio un artículo muy bonito, donde decía, Dios es la ciencia. Internet, los avances de Internet, está llevando a mucha gente allá sospechar, dudar de la existencia de Dios. Porque todos los avances que se están haciendo, si hasta los feos los ven guapos con Internet, hay tantas cosas y con razón, porque están muchos avances. Y dice Juan Antonio, la ciencia está reemplazando a Dios, desplazando a Dios. Dice, el placer está desplazando a Dios. Es verdad. El dinero está desplazando a Dios. Mucha gente vive por el dinero. En mi país es muy común, es tanto dinero que al final lo vas a gastar curándote las enfermedades que te produce tu amor al dinero. Decía también, el Dios de la comodidad. Oye, yo estoy cómodo, ¿para qué me voy a complicar la vida con asuntos de la iglesia? Es mi comodidad. Dice, Dios de libertinaje. Yo hago lo que me venga, siempre y cuando no moleste a alguien. El Dios de la crueldad. Todo es eso, pero no para un cristiano. Como la atractiva torre de oro de Nabucodonosor. Hoy en día hay, por ejemplo, programas en Facebook, en Instagram, que hay gente que es como Nabucodonosor. No lo dice, pero hay de estos Instagram seguidores, los más exitosos tienen millones de seguidores. ¿Y qué hacen los seguidores? Están pendientes de lo que haga su ídolo. Están pendientes de lo que haga su estrella, Y sobre todo en la juventud. Sobre todo muchas mujeres pendientes de gente joven, que está pendiente de qué les dice su ídolo de Instagram que tiene 6, 8, 10 o más millones de seguidores. Pero nosotros estamos siempre con la misma pregunta. Imagínate que uno de esos líderes de los seguidores pregunte a los que le siguen, ¿es verdad que ya no me vas a seguir? ¿Es verdad que yo ya no voy a ser tu Dios en tu vida? Y esa pregunta, ¿es verdad? Nosotros no la podemos esquivar fácilmente. Pedro siguió a Jesús después de su arresto, pero él se desanimó y negó a Jesús
cuando le preguntaron, ¿es verdad? ¿Es verdad que tú eres uno de ellos? No, no es verdad, dijo. Yo no soy de uno de ellos. Muchos aman a Jesús hoy en día, pero viven lejos de Él. El pueblo de Dios a menudo está en el horno. Son hornos diferentes, pero son hornos. Nosotros siempre nos vamos a encontrar con lo que nos pintan, dice. Hey, nos vamos a encontrar como o seguimos a Dios o no seguimos a Dios. Déjame decirte que cualquiera que sea tu situación, no importa cuál sea tu situación, familiar, de estudios, de trabajos, que estés deprimido, que estés triste, que tengas enfermedad, que tengas cualquier tipo de dolor, unos dolores más grandes y profundos que otros. Cualquiera que sea tu situación, que no te quepa a ti la más mínima duda de que nuestro Señor Jesucristo, el que salva en los hornos calientes, Él conoce tu problema. Dios conoce tu problema. Sabe lo que estás pasando. Pero lo que más quiere es que acudas a Él. Puede que incluso te hayas llegado a desanimar y pensar, oye, mis oraciones ya no tienen sentido. Es en esos momentos cuando Dios está maquinando detrás del escenario situaciones que vendrán en nuestro auxilio. Que no nos quepa la más mínima duda. Solo con ese espíritu de humildad, de optimismo y de amor es que estamos nosotros aquí siguiendo caminando a nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos en ese horno, hay alguien que tiene un control grandísimo sobre ese horno, ¿verdad? Así que sin más, simplemente espero, he orado mucho para que este mensaje haya caído en sus corazones, para no dudar de ninguna de las promesas de Dios, porque todo lo conoce en Cristo. Gracias, vamos a ponernos de pie. Les pido por favor que nos pongamos de pie y cantemos.